En este caso tendríamos una situación un poco extraña de agente principal, porque aquí el gobierno estaría actuando, o el Fondo Intergubernamental o para la Economía Socialista, estaría actuando como el principal. A este fondo sí le convendría que existan excedentes de las empresas para repartirlos entre las distintas comunas. Ahora, el agente, en este caso, las comunas organizadas, no tienen ningún incentivo para hacerlo. Luego, entonces, ¿cómo se soluciona eso? Ya vemos que el gobierno, aprendiendo quizá de la experiencia socialista del siglo XX y de experiencias actuales como la de Cuba, está ya prediseñando un sistema de fiscalización, de monitoreo, y la figura del comisario, una vieja figura asociada al socialismo del siglo XX, presente todavía en Cuba, ya aparece en estos textos legales, o al menos en estos anteproyectos. Ya se habla de un sistema de fiscalización para resolver el problema de agente principal. Entonces el gobierno tendrá un equipo de personas encargadas de la fiscalización para asegurarse que la productividad y la generación de excedentes se mantiene de acuerdo a lo planificado. Las empresas estatales en Venezuela nunca lograron solucionar el problema de agente principal, tampoco en el caso soviético. Y básicamente la razón es que en esta situación entre agente principal, los agentes siempre tienen información privilegiada. La información está distribuida asimétricamente. Los trabajadores, las comunas, sí saben cómo se bate el cobre cotidianamente. El principal, en este caso este fondo, el gobierno, no tiene la información necesaria para estar fiscalizando cotidianamente las distintas acciones que son las que al final generan los excedentes que el fondo requiere. La dinámica empresarial privada resuelve eso de manera relativamente fácil, porque finalmente el excedente que percibe los dueños de las empresas puede cubrir los costos de monitoreo, de información. Pueden crearse sistemas de incentivos, participación, por ejemplo, en las ganancias que minimizan el problema de agente principal. En el caso de las empresas estatales, como digo, esos esquemas no existen, y menos en este animal tan extraño que estamos llamando empresas de propiedad social. El tercer tema es el relativo a la dinámica de empleo y de, aquí hay un error, salarios y empleo, dice empleo y empleo. Salarios y empleo, o remuneraciones y empleo, si nos atenemos también a la jerga que empiezan ya a utilizar. Aquí hay tres sectores involucrados: el gobierno, las comunas y los trabajadores. Los trabajadores de una empresa de propiedad social serían en principio también miembros de la propia comuna, que es colectivamente la propietaria. Es decir, el concepto, tal como yo lo he escuchado, he leído en algunos documentos oficiales, es que una comuna, que es definida como un espacio territorial donde conviven consejos comunales, esa comuna es la propietaria colectivamente, y los trabajadores idealmente deberían ser trabajadores de esa misma zona. Esta tesis está asociada al concepto del desarrollo endógeno. Esta comuna, esto está previsto en algunos de los anteproyectos de la Ley de Propiedad Social, esta comuna intervendría en las decisiones de quiénes serían empleados en estas empresas de propiedad social. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál será el incentivo de una comuna en cuanto a la definición de quiénes pudieran ser empleados? Uno a priori puede decir, bueno, que si las restricciones financieras lo permiten, el incentivo será a elevar la nómina hasta el máximo posible, por razones obvias. Al final, la comuna, digamos, o los integrantes de la comuna, todos querrán trabajar en esa empresa. No habrá uno que pueda decirle a otro que no trabaje, y si son ellos mismos colectivamente los que deciden, creo que es más o menos esperable entonces que la nómina crezca de manera indiscriminada. Por otra parte, el gobierno fijaría salarios, habría escalas salariales, habría también remuneraciones materiales o morales, como se ha comentado antes. En todo caso, es improbable que sean las propias comunas las que fijen sus propios salarios. Nuevamente, si fuese el caso, nos enfrentaríamos a una situación de inequidad, donde habría comunas propietarias de una empresa muy rentable que pudieran tener altos salarios, y otras comunas propietarias de empresas más bien poco rentables, cuyos salarios serían más bien muy bajos. Eso está reñido, desde luego, con la lógica socialista tradicional y con la lógica del socialismo del siglo XXI. Por tanto, es previsible entonces que los salarios sean definidos centralmente. ¿Qué criterios se utilizarán? Obviamente, ya sabemos que el gobierno maneja múltiples objetivos. Los criterios económicos serán unos de ellos, pero los criterios de orden ideológico, políticos, estarán desde luego presentes.
En la práctica lo que ocurriría es que los trabajadores tendrían como dos patronos. Un patrono es la comuna organizada, tiene que ver con las decisiones de quienes se incorporan o se desincorporan de la empresa. Otro patrono sería el propio gobierno, que estaría incidiendo en las estructuras salariales. Esto, por supuesto, es confuso desde el punto de vista organizativo, pero en todo caso está reñido con los incentivos hacia el aumento de la productividad. ¿Para qué razón un trabajador va a ser más productivo si eso no se refleja en una variación salarial significativa? Porque los salarios son fijados centralmente. Además, si no hay excedentes, tampoco hay, si hay pérdida, eso no redunda en la decisión de contratar a una persona u otra. Luego, los incentivos a la productividad desaparecen, se desvanecen en un esquema donde los trabajadores poseen dos empleadores o dos patronos, como es el caso de estas empresas de producción social. Podemos preguntarnos si surge aquí nuevamente un problema de agente principal, como el que he descrito antes. Quizás las comunas colectivamente organizadas puedan pedir a los trabajadores mayor eficiencia, mayor productividad. Eso es perfectamente factible, pero la lógica que describí antes de agente principal vuelve aquí a aparecer con todas sus dificultades de vigilancia, monitoreo, búsqueda de información.